Buenas noches para todos. El mensaje que tengo para el día de hoy es, vamos a hablar del tema de la indigencia. Se llama libertad a los cautivos. Más específicamente, personas en situación de calle. Y todas las preclases tienen como una explicación de por qué hablo del tema. Y es que resulta que en el marco de la campaña a la Cámara de Representantes por Bogotá, hemos estado haciendo un recorrido por las diferentes localidades. Ya estuvimos en Bosa, en Fontibón, en Kennedy, en Engativá, en Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, bueno, y ahí vamos. Y cada vez que vamos allá hacemos como un recorrido, le pedimos mucho al espíritu que nos muestre lo que se está moviendo y también detectamos problemáticas hablando con las personas. Y nos han hablado mucho y también a la vez hemos presenciado el tema de lo que es los efectos o el fruto del tráfico y el consumo de drogas. De hecho, nos impresionó muchísimo en la Plaza Fundacional de Engativá la cantidad de personas que parecían unos zombies. Había 6 personas en condición de calle, pero estaban totalmente drogadas. Nos contaron incluso que también lo que hacen es que toman alcohol de las heridas, alcohol etílico, como con algún jugo o alguna gaseosa. Y pues ya varios han muerto por esto. Entonces, a mí la verdad esto me duele muchísimo y ya pues estamos pensando en qué se puede hacer desde el plano de la guerra espiritual contra estas cosas. Pero también a la vez yo les hablé a ustedes de lo que es el tema de las sustancias psicoactivas, qué está sucediendo con eso a nivel legislativo. Y lo curioso del asunto es que se defiende la libertad de consumir. Yo ya les conté lo que hizo la Corte Constitucional con este tema, que se quería limitar que no se acercaran ni los jíbaros ni tampoco los drogadictos a los niños. Y en los parques, por ejemplo. Y finalmente casi siempre gana o la Corte Constitucional se pronuncia defendiendo la libertad de consumir. Y yo digo, ¿dónde está la libertad de nosotros los ciudadanos honrados y trabajadores que lo único que queremos es ir a un parque a distraernos o llevar a nuestros hijos? Sabiendo que la presencia de estas personas, así como están, genera robos, porque a punta de robos es que sostienen su vicio, ¿sí? Entonces parece que acá hay alguien muy interesado en que estas personas no estén libres, no sean libres. Ya sabemos quién es, pero también la pregunta es ¿por qué está usando en gran parte la Corte Constitucional para hacerlo malo? ¿Sí? Porque lo curioso es que hay mucha jurisprudencia que ha generalizado la noción de que la habitabilidad en calle es una elección de vida. Hágame el favor. Y que esto se encuentra dentro de la esfera de la intimidad del sujeto y por esa razón ha limitado todas las competencias del Estado colombiano para tomar acción. Básicamente es, ay no, pero es que a él le gusta así, esa es su elección de vida. Entonces es aquí cuando pareciera que a algunos magistrados no les interesa para nada el bienestar de las personas ni de la sociedad. Queda totalmente en claro lo que está sucediendo. Y también aquí es muy importante hablar sobre por qué nosotros, o sea, nosotros los que tenemos la cosmovisión bíblica, manejamos unos conceptos totalmente diferentes al progresismo. Entonces miremos cómo piensa el progresismo, cuáles son como sus puntos de vista. Que si una mujer que tiene embarazo en crisis no quiere tener el hijo, pues que lo mate, que aborte. Que si alguien ya no quiere vivir porque se siente que está muy enfermo, ya no tiene ánimos de vivir, entonces pues que se mande a eutanasiar. Pero, y que si alguien se quiere drogar, pues que lo haga. Pero también aquí vemos que hay una serie de injusticias, porque por ejemplo una persona que no quiere vacunarse, entonces ahí sí tenemos que limitarle toda su libertad. ¿No les parece que la defensa de la libertad se ha vuelto muy selectiva? No solamente en Colombia, sino también en el mundo. Entonces, como nosotros tenemos a Dios, nuestras soluciones son totalmente diferentes a los de estas personas. Nosotros venimos a traer las buenas nuevas. Y una de las buenas nuevas es la libertad a los cautivos, ¿sí? Y justo esta semana, al final de la semana, vamos a celebrar Navidad, que no es nada más y nada menos que la llegada de nuestro Salvador, Jesús, prometido en el Antiguo Testamento, y la promesa cumplida de lo que habla el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hacer un clic entre las buenas nuevas y esta temática. Como siempre, esa es la cosmovisión bíblica aplicada. ¿Qué dice Isaías 61? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y yo digo, ¿acaso esto no aplica perfectamente a este tema de las personas en condición de calle? Libertad a los cautivos. Qué peor cautividad que la de las drogas. Y a los presos apertura de la cárcel. Ellos viven en una cárcel de la que no pueden escapar, ¿sí? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y ya les había hablado la semana pasada de un tema similar que es reparar, que es Tikkun Olam. Entonces también tiene que ver el Tikkun Olam con reedificar, con reparar esta situación que está ocurriendo en nuestra sociedad y que espero que esta charla nos sirva para tener un poco más de sensibilidad al tema, ¿sí? ¿Qué es una persona en situación de calle? Es una persona, que aquí es importante, porque es que las progresistas le llaman a ellos, ¿cómo se dice? Habitabilidad en calle, o habitantes de calle. Y un concepto que tiene que ser muy claro es que ninguna persona debería habitar en la calle, porque en la calle no tiene ni un baño, no tiene dónde poder asearse, nada, no tiene dónde refugiarse. Estas personas no, o sea, no debería existir este concepto de habitabilidad en calle, no existe, ¿sí? ¿Qué es lo que existe? Persona en situación de calle. Persona sin distinción de sexo, raza o edad que ha desarrollado en la calle su lugar de vivienda y se mantiene por debajo de la línea de pobreza monetaria extrema. Eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Y Sari, ¿de dónde viene el tema también? Bueno, no solamente por el recorrido que hice por las localidades de Bogotá en el marco de la campaña, sino también porque hicimos una actividad muy bonita con el grupo de Nacer, que es un grupo de jóvenes muy bello que se ha formado. Como 40 jóvenes estuvieron con nosotros en esto. Y aquí les presento la foto de Brenda Fique. Brenda tiene una fundación que se llama Transformando Naciones, que está ubicada en Molinos, pero trabaja con población de San Bernardo, que esto es cuando hablamos de Transmilenio, es la estación Hospital. ¿Cuál es el tema? Que en esas zonas, que hagan de cuenta que fue que se desplazó el Bronx, se desplazó a diferentes lugares y aquí hay un lugar así, un lugar en donde no está entrando, por ejemplo, ni la policía ni el ejército. Son, pues de alguna manera hablan de que hay complicidad por parte de la policía en este sector. Y que aquí lo que funciona son los grupos al margen de la ley. Por ejemplo, hemos escuchado hablar del Clan del Golfo, hemos escuchado hablar de las Águilas Negras, pero también abajo de la Caracas está pues todo lo que tiene que ver con guerrilla urbana. Ella se propuso hace 5 años rescatar a la mayor cantidad de personas en condición de calle que pudiera. Entonces cada viernes ella lo que hace es que se va a repartir comidas calientes en la noche a este sector que queda, como les digo, en San Bernardo. Llega con, de alguna manera, pues autorización de estos grupos al margen de la ley y lleva comida en su carro y está como con otras personas que la apoyan y ha logrado, lo que ella quiere ante todo es que en la medida en que están allá repartiendo comida y mostrando el amor de Dios, porque es una persona supremamente creyente, es una de las nuestras, ella lo que les dice es, si ustedes quieren dejar esta vida que tienen, yo les doy la bienvenida a mi fundación y allá los vamos a apoyar para que ustedes salgan. Entonces, cuando puede, los mete al carro y los saca de una vez, o les da una tarjetica para que ellos le lleguen allá. Y tiene varias personas que ha rescatado. Entonces, si ya alguno de ustedes esta charla le llega al corazón, pues allá está necesitando en esta fundación, Transformando Naciones, por ejemplo, que alguien vaya y les dicte una clase, alguna cosa práctica que le pueda servir a los muchachos. O que también les ayuden con mercado o voluntariado. Incluso si alguien quiere ir a repartir estas comidas los viernes, las hacemos con todo el gusto, el contacto con Brenda. Entonces, esto es algo que a mí me ha llegado al corazón porque veo que Dios ha levantado un montón de
un montón de siervos suyos que están trabajando diferentes temáticas. Y entonces también había escuchado la historia de una argentina que se vino a rescatar a las personas en condición de calle y decía que ellos son los leprosos de nuestros días. Pero yo me inclino más que a pensar que los leprosos de nuestros días son los endemoniados de nuestros días, las personas que Jesús vino a liberar, ¿sí? De esas cadenas, a echar fuera esos demonios, porque las personas que me están escuchando y que tienen, digamos, conocimiento de casos de personas que han estado en las drogas, pueden confirmar lo que estoy diciendo. Esto es un tema totalmente espiritual. Esto no es un tema del que se sale a punta de razonamiento, ¿sí? Es un tema que son unas cadenas y unas potestades que están sobre una persona. Para poder liberar a una persona que está en las drogas se necesita el poder del Espíritu Santo, se necesita la ayuda de Cristo. Y otra cosa que hemos visto es que el principal muro protector contra este flagelo es la familia. Y tristemente muchas familias no están haciendo bien su trabajo. Y por eso los muchachos se pierden. Hay muchos muchachos que no importa qué hora llegan a la casa, ni en qué condiciones, ni con quién andan. No hay un papá que esté pendiente de ellos. Y son ellos los más vulnerables. Y los están incluso, estos jíbaros los buscan en los colegios. Los ponen a probar cosas. Ellos mismos por la curiosidad van y comienzan con boxer o con este tipo de sustancias que te las venden común y corriente en la ciudad, como el boxer. Y ahí comienzan y ahí arrancan. Pero también hablando con personas que vienen, digamos, de entornos complicados, me dicen, mire, yo no caí en las drogas por dos cosas. Por la influencia de mi abuela, que estaba pendiente de mí, pero también porque rápidamente me plantó en una iglesia. Y ahí me pusieron oficio, ahí me enseñaron la palabra. Y me quedaba clarísimo que eso estaba mal y que eso no agradaba a Dios, no agradaba a Dios. Entonces, miren, ahí tenemos dos cercos protectores, la familia, pero también la iglesia. Entonces, si nosotros queremos unos hijos que no caigan en esto, tenemos que básicamente construir familias que aman y familias que protegen, pero también encargarnos de los jóvenes y las iglesias, de este ministerio. Veamos un poco esta historia. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los, o sea, cuando digo él es Jesús, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y aquí todos sabemos que los drogadictos son supremamente agresivos y no les importa nada con tal de poder tener algo para poder venderlo y comprar drogas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Entonces aquí es que el único que tiene el poder de liberar a una persona que está en las drogas y en una condición de calle, el único es Jesús, con el poder de su espíritu. No hay nadie más que lo pueda hacer. Y aquellos que han salido de esto saben que se necesitó la intervención de Dios en esto para poder liberarlos. Y entonces vamos a hablar, en Colombia más o menos hay unos 27.833 de acuerdo con un censo que hizo el DANE, aquí están cruzando varias cifras, de los cuales principalmente casi todos son hombres, el 87.2% son hombres de las personas que están en condición de calle. Y otra cosa es que casi todos están, el 34.3% está en Bogotá, o sea, Bogotá tiene una población más o menos de 9.538 personas en condición de calle, casi 10.000. Aprendámonos esta cifra. Seguido por Cali, que tiene 4.749, y Medellín maneja más o menos un 13.6% de la población en condición de calle de Colombia. Como ya sabemos, ya son hombres,
y están entre los 20 a los 59 años, casi todo el porcentaje está concentrado ahí, que tristemente son personas en edad totalmente productiva, ¿sí? Entre los 20 y los 39 años se concentra el 53%, y entre los 40 y los 59 años el 32.5%. Mayores de 60 el 11.3%, y hay un grupo pequeñito que es por debajo de los 19, el 3%. Pero entonces si vemos realmente este grupo entre 20 y 59 años son las personas en condición de calle. ¿Por qué una persona termina viviendo en las calles? Primero que todo, la causa es consumo de alucinógenos de todo tipo. Y entonces uno dice, ¿y cómo se les ocurre tratar de pretender legalizar las drogas? Como si no entendieran que el efecto que genera es, mejor dicho, es que primero que todo no hay ningún efecto positivo en legalizarlas. Las drogas no traen nada bueno ni para la persona, ni para su familia, ni para la sociedad. Todo lo contrario. Entonces, todo lo que nosotros hagamos desde el Congreso para frenar esto y como sociedad civil es importantísimo. Falta de oportunidades laborales, o sea que terminan viviendo en las calles, abandono familiar, o sea, niños, inestabilidad financiera, es decir, pobreza, trastornos mentales, desplazamiento forzado, migración, violencia intrafamiliar y social. Y acá hay una cosa tan importante que ya habíamos mencionado con el tema de la pobreza, y es que no hay manera de resolver el tema de la indigencia de manera colectiva, porque las causas de una persona que termina viviendo en la calle son totalmente diferentes y cada caso es diferente. Por esas razones donde nosotros tenemos que apoyar a las personas que están trabajando en fundaciones, porque es que esto es un tema personal, es uno a uno que se rescata a una persona. O sea, el gobierno no está en capacidad de hacerlo. Desde el gobierno lo que se puede hacer es una serie de apoyos que ya los vamos a ver, pero realmente los que están más llamados a hacer esto son las fundaciones de personas de Dios que tienen el conocimiento y el llamado para hacerlo. Entonces, ya sabemos, o sea, no podemos pretender que el gobierno va a generar una solución que le sirve a todos, porque miren las causas. Si yo no conozco las causas y no las tengo en cuenta, ¿acaso podré generar una fórmula mágica para resolver el problema? No, por supuesto que no. Y entonces, ¿qué propone Carlos Eduardo Acosta, nuestro representante de la Cámara por Bogotá, que ya se va a lanzar al Senado como el número 10 por Colombia Justa Libres? Es el autor de este proyecto de ley del que les voy a hablar, que es el proyecto de ley 309 del 2021 Cámara, que promueve la dignificación y reintegración de las personas vulnerables que están en situación de calle y promueve acceso a vivienda digna, a la salud y al trabajo. Entonces, lo primero es que estén incluidos en el censo del DANE, que cada vez que el DANE hace un censo tenga en cuenta a estas personas, para poder entender también cuáles son las causas de que estén en la calle y cuáles son los factores. Y de esa manera pues se pueden generar políticas públicas. Pero también le ordena al ministro de Educación que desarrolle estrategias para darles educación, para que ellos puedan salir de eso y tengan oportunidades. Se le ordena al SENA, al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio del Trabajo, apoyarlos para que ellos puedan ubicarse laboralmente. Se le ordena al Ministerio de Salud y Protección Social garantizar el acceso a la atención en salud. Se le ordena a la familia, a la sociedad y al Estado velar y promover por los derechos fundamentales de la persona en situación de calle. Se reglamenta la identificación de la población en situación de calle con discapacidades y con problemas de consumo de sustancias psicotrópicas o psicoactivas para brindarles trato diferencial y facilitar su reintegración. Es decir, que si tiene este problema de la drogadicción, pues se le va a hacer un tratamiento para que pueda salir de él. Pero de nuevo sabemos que los llamados a hacer esto son los hijos de Dios porque tienen las herramientas, ¿sí? Y también se establece que en cada municipio haya como una publicidad para que todo el mundo sepa cómo se brindan los accesos a los derechos y a los servicios a las personas en condición de calle, así como otros artículos que están dentro del proyecto de ley. Pero esto, Carlos Eduardo fue el autor de este proyecto de ley que en este momento ya está siendo estudiado en los diferentes debates del Congreso. Acá les traemos otra vez a la memoria lo que fue la infamia del Bronx. Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que existan lugares en donde casi que no puede entrar la fuerza pública? Y así era el Bronx, hasta que hubo voluntad política del alcalde Peñalosa
para acabar con eso, ¿sí? Para acabar con ese sitio en donde no se podía ni entrar. Y en el Bronx, que quedaba a 6 cuadras de la casa de Nariño, había casas en las cuales se descuartizaba a las personas. Hágame el favor. Encontraron 200 menores de edad explotados sexualmente y 1.500 indigentes esclavizados en este sitio. Tristemente, el problema no se ha ido de Bogotá, el problema sigue en algunas localidades. Y por lo tanto, pues es importantísimo que las familias también son claves en la restauración del individuo. Sin familia es muy difícil este trabajo. Es, pues, digamos, cuando no hay familia, pues está la iglesia. Y la iglesia, cuando decimos iglesia, es el cuerpo de Cristo. El llamado a resolver esta problemática. Y bueno, y ya para terminar y cerrar este tema, esta charla, pues ya estamos listos para celebrar la Navidad. Y la Navidad pues nos trae unas buenas nuevas, nos trae la esperanza, ¿sí? Y miremos lo que dice Isaías 9 sobre Jesús. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, en este caso Bogotá y Colombia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste tu pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Feliz Navidad para todos. Voy a orar y ya cerramos acá la grabación. Bueno, Señor, gracias por este mensaje para todos, Señor, un mensaje de esperanza, Señor, que tú enviaste a nuestro Salvador, Señor, que se sacrificó por todos nosotros, Señor, para el perdón de los pecados, pero también para traernos una esperanza, Señor. Que esta promesa que está en Isaías, Señor, se cumpla en Colombia, se cumpla en cada una de las localidades de Bogotá, Señor, que estamos recorriendo, Señor. Y es que se levanten muchos siervos para que se encarguen de llevar a cabo esto, Señor, porque somos nosotros los pies y las manos de Jesucristo, Señor. Y que en esta Navidad, Señor, realmente podamos entender la profundidad de este mensaje, Señor, y podamos apropiarnos de este mandato, de esta gran comisión que tú has puesto sobre nosotros, Señor Jesús. Te pido que nos levantemos como iglesia, Señor, con amor, con dominio propio, Señor, con poder, para poder llevar a cabo este trabajo que tú nos has puesto, Señor, y que cada vez es más importante ahora en el final de los tiempos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y feliz Amén, Navidad muchas para gracias. todos.